una vez más reunidos en este bonito espacio que el Señor nos ha regalado, un espacio pues de manera virtual, pero un espacio también donde la iglesia se congrega, donde la iglesia alaba y adora a un Dios vivo y todopoderoso. Sean todos y todas bienvenidos allá, aquellos que nos están sintonizando por Facebook, también a pues los integrantes ya de esta iglesia que se han conectado por Zoom. Pues veo a Joseph, creo Janet, veo a Jafet, también por ahí, Jafet, no sé si también con la familia, pues bienvenidos hermanos, sean todos pues a este espacio. Vamos a abrir pues ya ese bonito tiempo en el que usted también pueda saludar a los integrantes de esta iglesia y de pronto leer algún versículo o algo que quiera compartirnos. Ya por ahí se vienen sumando más hermanos, de verdad, ya vemos a la hermana Oli conectada. Bendiciones, iglesia. Esperando que todos estén bien. Un saludo a la distancia. Amén. Bendiciones, dice Linda Saraí Marín, que se ha unido también a este espacio. Hermana Oli, hola. Hola, buenas noches, hermano. Bendiciones está? para todos. Aquí ya estamos preparados para escuchar la palabra. Que el Señor les bendiga. Qué bueno, qué gusto saludarle. ¿Cómo está el frío por allá? Rico. Sí. Sí. Bueno, momento para sacar esa chumpita, para sacar ese suéter, ¿verdad? Después vendrá también el abuelo a saludar. Quiero leer para ustedes lo que dice Isaías 25:1. Dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Isaías 25:1. Mire qué precioso, ¿verdad? Que nosotros podamos hoy reconocer este espacio, reconocer este tiempo y juntos pues también decir que exaltaremos y alabaremos su nombre porque ha hecho maravillas y en medio pues de esas maravillas nosotros también podemos reconocer de que Dios, hermanos, es fiel. Él ha sido fiel y será fiel porque es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de mañana, el de siempre. Y así lo que Él ha hecho antes también lo puede hacer hoy. Y seguro ha estado intercediendo por su vida durante este tiempo. Así sea frío, sea calor, sea sol, sea lluvia, el Señor tiene control de todo. Y en eso, pues nosotros también nos regocijamos y podemos deleitarnos de su fidelidad. Por aquí viene el abuelo que quiere saludarles, quiere compartirles pues también unas palabras. Te saludo. El abuelo de Mil Batallas. Buenas noches, hermanos de la iglesia, que estén todos bien y que estén confortables con las palabras de Dios. Y muchas cosas más que el Señor puede dar, porque Dios Dios es inexplicable. En el momento que Él quiere, hace las cosas. Y le doy gracias a mi Señor por tenerme bien, por tenerme comida y muchas cosas más. Te agradezco sinceramente. Amén, aleluya. Y ojalá que todos los hermanos estén pendientes en la enseñanza y la oración
Esos son mis mejores deseos. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es, iglesia, y bien como dice nuestro querido Papinés, ¿verdad? Nuestro hermano José, pues esos son sus deseos, ¿verdad? Y también son los deseos de esta congregación para todos aquellos que se vienen conectando. Quiero compartirles, ¿verdad? Y escuchando a Papinés venía este versículo a mi mente en el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Amén. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y con esa actitud realmente de alabanza, de adoración, vamos a entrar a ese espacio, ¿verdad? En el que juntos como iglesia nos unimos, ¿verdad? A distancia para poder elevar esa adoración a nuestro Señor. Así que mientras mi hermano comparte allí la canción que hemos de entonar en este tiempo, leo nuevamente para usted: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y yo quiero que ya allí usted pueda decir: y con mi cántico le alabaré. Repítalo ahí: y con mi cántico le alabaré. Y con esa actitud, pues, de poderle adorar, aquí, pues, entonamos esta preciosa adoración y juntos en armonía cantamos a nuestro Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada. Dice: todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Cantemos juntos. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Y con esa actitud, pues, inclinamos nuestro rostro, decimos: Señor, te damos gracias en este tiempo por permitirnos encontrarnos delante de ti. Gracias, Señor, por haber puesto ese querer como ese hacer por tu buena voluntad, y hoy, pues, juntos poder presentarnos, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, de que tú eres nuestro Dios, reconociendo que es a ti a quien damos toda gloria, honra y poder, reconociendo, Señor, que es a ti que elevamos nuestra oración, y te damos las gracias, Señor, por lo que has venido haciendo en nosotros, indistintamente de la salud, indistintamente de la preocupación, indistintamente de lo que sucede a nuestro alrededor, Señor, indistintamente de cualquier cuestión política, Señor. Queremos centrarnos únicamente en ti porque eres tú lo más importante. Queremos, Señor, pedirte de que toques nuestra mente y nuestro corazón a lo que hemos de estudiar en esta noche, y que puedas dar esa sabiduría, Señor, a mi hermano que trae hoy pues esta enseñanza, y que nosotros pues podamos ser transformados e ir instruidos por ti durante este tiempo. Alabamos, glorificamos, bendecimos tu nombre porque te amamos, Señor, y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Y con esto, pues, amada iglesia, pues ahí los que se han venido conectando, bienvenidos todos. Sin mayor preámbulo, pues le entrego el micrófono a mi hermano que hoy trae la enseñanza para nosotros en esta noche. Que el Señor les bendiga, iglesia. Gracias, hermano, y gracias a Dios por este precioso tiempo que nos permite poder compartir el día de hoy. El objetivo del día de hoy es que podamos seguir creciendo en las escrituras y que podamos disfrutar de este tiempo en el Señor, ¿verdad? Que al final eso es lo más importante. Solo quiero que me den un segundito porque estamos teniendo una pequeña falla técnica. Solo para poder... Y un saludo a las personas que ahí se están conectando por Facebook, que ahí miro a la hermana Atsiri, que ya está también conectada, gracias a Dios. Entonces... solo quiero que me confirmen. Vamos a ver. Bueno, mientras terminas ahí, hermanos, si querés, terminamos de saludar a los que recién se unían, ¿verdad? Un cariño, hermano Norman, para usted, para su familia. Hermana Ingrid, pastor, un saludo también para ustedes. Jafet, hace poco lo decíamos, Eti, para usted, para su familia, que nos vemos también conectados allí por el Facebook, hermana Oli, ¿verdad? Y pues también es momento, ¿verdad? Propicio para nosotros animar a otros, ¿verdad? Antes de que empiece a compartirse la palabra y poder decir pues que se unan, que se apuren, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que no los vemos, poderlos invitar y animar para que se puedan congregar en este espacio también. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y sí, gracias a Dios yo creo que medio se solucionó y espero, bueno, que se está viendo la presentación en este momento. No sé si se puede apreciar, creo que no, ¿verdad? Solamente en Facebook. En Facebook todavía se está viendo, no, pero no se está viendo en Zoom. Y ahí todavía no estamos. Perfecto. A ver. Hermano Norman, ¿cómo está el frío por allá? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Está delicioso el frío, solo hace falta el cafecito. Bueno, hace poco tiempo fue el cafecito, pero con este clima puedo seguir. Puedo seguir. A ver si me aguanta para mantenerme así pendiente, para ver si puedo ver ese eclipse en la madrugada, si es que no se nubla. Ah, buenísimo. Y porque no tendría que esperar otros 500 años y creo que el calendario no me va a dar para tanto. No, es que es hoy en la madrugada. No pudimos ver la lluvia de estrellas. Ah, sí, había una lluvia de estrellas, decían, pero solo vimos lluvia de nubes. Entonces nos quedamos cortitos, no se podía ver mucho. No sé hoy en la noche cómo estará realmente. Soy muy aficionado a este tipo de fenómenos, pero muchas veces desafortunadamente hay que esperarse un par de siglos para poder volver a verlo. Y el tiempo no da. Sí, buenísimo. Y esas son las maravillas realmente que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Es lo que podemos disfrutar. Hoy sí ya estamos recibiendo pues la presentación, ¿verdad? Joseph, no sé si ya estamos listos por allá. Estamos listos. Hermano Norman, hermana Lourdes, un saludo, iglesia. Y pues aquí los dejo con mi hermano. Gracias, iglesia. Dios les bendiga. Pues gracias a Dios. Ya medio tratamos de solucionar. Siempre seguimos con una pequeña falla. Creo que en Facebook solo se ve la presentación y no nos vamos a ver los que estamos conectados, pero bueno, lo importante es que nos escuchamos y se mira un poco la presentación, así que gracias a Dios. Lo importante es poder recibir la palabra y eso es lo importante. Así que el día de hoy vamos a continuar con la clave de interpretación bíblica. Y este es un tema que es muy bonito porque recordamos que estamos hablando específicamente de esta parte de los símbolos. Hoy continuamos con la parte 2 del estudio de los símbolos y rápidamente vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo que fue la parte 1. Ustedes recordarán que el domingo anterior, igual ustedes lo pueden ver en Facebook o en YouTube, si quieren repasar a profundidad lo que vamos a tocar en este día. Pero básicamente ahí solo le voy a ir pasando los slides de las cosas que se fueron tocando, de cómo la simbología pues aplica no solamente a la Biblia, sino que también
es algo de nuestro día a día, ¿verdad? Y recuerdan que hablábamos de todos estos eventos bonitos y hablábamos un poquito de esto que sí nos vamos a detener, de qué es lo que es un símbolo. Y decíamos que es esto, ¿cómo decir? Puede definirse como algo que sea real y visible y que representa algo invisible, ¿verdad? Y eso básicamente es lo que decimos. Cuando hablamos de un símbolo, hablamos quizás de un objeto, una sustancia, un color, un número, que tiene el objetivo de representar algo, ¿verdad? Representar a veces tal vez una idea, una cualidad o una realidad espiritual. Mirábamos en la parte 1, en el jueves anterior, algunos ejemplos de los que son símbolos. Y algo que sí aprendíamos, nosotros usábamos la palabra valor fijo el jueves anterior, cuando queríamos hablar de la representación de algo, ¿verdad? Pero ahorita ya aparece tachado porque lo que más bien queríamos enseñar en esta ocasión era que el valor fijo casi que no se puede aplicar a nada, debido a que los símbolos son cambiantes, ¿verdad? Y dependen del autor y del sentido que le quiera dar el autor. Y mirábamos algunos ejemplos como el del león, ¿verdad? Que decíamos que tanto puede representar en algún texto a Cristo y en otro texto podría ser el diablo, ¿verdad? Y mirábamos esos ejemplos y que esto no es una contradicción bíblica, nada que ver, solamente que cada autor es libre, según le inspire el Espíritu Santo, a utilizar un mismo símbolo para darle el significado que él le quiera dar en el dado contexto, ¿verdad? Y mirábamos también otros ejemplos, como el ejemplo del agua, en el cual tanto podía decir en algunos textos como agua de angustia, como en otros textos podría decir agua necesaria para purificación por la palabra o el Espíritu de Dios mismo, ¿verdad? U otros ejemplos. Lo mismo decíamos del Cordero, ¿verdad? Que uno siempre lo asocia con el Señor Jesucristo, pero que también en otro símbolo o en otro contexto más bien puede representar al niño o al recién convertido. Y esto es realmente muy interesante. Así que cuando hablamos directamente de los símbolos, lo que nosotros tenemos que tratar de relacionar primero es que no nos arriesguemos a creer o decir que un símbolo tiene un valor fijo porque en otro contexto o con otro autor podría cambiar su significado. Y que nosotros digamos que siempre significa lo mismo. Mira, nos va aquí a andan hacer... unos audífonos ahí. ¿A dónde? Una parte. Parece que hay un micrófono encendido, hermanitos amados. Cuando nosotros hablamos de un símbolo, hermanos, entonces no podemos asegurar que siempre va a tener un valor, porque nos va a llevar a interpretar incorrectamente en otro tiempo, en otro lugar o en otro momento. Entonces, es importante que nosotros también cuando vayamos a interpretar un símbolo, lo interpretemos bíblicamente. Eso es lo más importante, lo interpretemos bíblicamente, y no empezar a buscar semejanzas o puntos extrabíblicos que sí nos pueden ayudar en su debido momento, siempre y cuando no se alejen del sentido original con el cual el verdadero autor decidió ese símbolo, ¿verdad? Y decíamos algún ejemplo, solo para ponerlo en contexto. Si decimos que el aceite en algún pasaje representa al Espíritu Santo, entonces lo determinamos porque la Biblia así nos lo enseña. Ya que nosotros empecemos a buscar, pero ¿por qué el autor habrá decidido aceite? Entonces empezamos a buscar detalles del aceite, muchos que pueden aportar a la definición del símbolo y otros que no pueden desviar de la interpretación correcta. Y podamos decir es que el aceite brilla, es que el aceite hay que hacerlo que arda, o el aceite se extrae de la fruta cuando se exprime, y entonces nosotros tenemos que exprimir al Espíritu Santo para que nos dé su fruto. Entonces empezamos a caer en un error de interpretación porque nos estamos alejando un poco del sentido directo que la Escritura, a veces con dificultad, pero con mucha claridad, nos puede ir mostrando. Entonces, ahí cerramos este largo resumen, discúlpenme. Y vamos a empezar con la parte 2, que aquí es donde ya empieza la participación de todos ustedes. No tengo acceso a ver en este momento los chats de Facebook, pero si hubiese alguien que quiere participar o comentar, háganlo saber, escríbalo también por ahí o escríbalo en el chat de Zoom. Ahorita, como les digo, estoy a ciegas. Apenas veo mi presentación, pero yo sé que algún hermano que ya sea que esté conectado por Facebook o por Zoom,
nos va a leer esos comentarios que ustedes están haciendo, porque todos los comentarios que el Señor va a inspirar a cada hermano van a aportar a esta reunión. El Señor nos va a utilizar a nosotros para comentar, para leer versos, y van a ver que este tiempo va a ser muy provechoso. Aparte de este precioso tiempo que ya tuvimos para prepararnos, quiero invitarles a hacer una pequeña oración para comenzar de lleno. Padre, te damos gracias y te pedimos sabiduría de lo alto para que nos guíes y nos continúes, Señor, enseñando de tu palabra, que lejos de ser aburrido, tedioso, cansado, que este sea un tiempo provechoso, bendecido, Señor, del cual nosotros podamos recibir palabra de vida eterna, podamos entender lo que quieres enseñarnos, y que en esta maravillosa noche tú lleves o llames a aquellos, Señor, a los que quieres que participen en este tiempo, a leer versículos, a comentar por medio de las redes sociales, Señor, y que podamos disfrutar de este precioso y provechoso tiempo. Seas bendecido y glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, símbolos parte 2. Símbolos parte 2. Vamos a ver más ejemplos de símbolos solo para que puedan ser un poco más evidentes. ¿Quiénes de ustedes han escuchado sobre la levadura en las escrituras y normalmente con qué se le asocia? A ver si hay alguien por ahí antes de poder continuar. ¿Qué han escuchado de la levadura? ¿Con qué se le asocia? Yo sé que muchos tienen una buena idea de esto ya. Ya hemos leído varios textos al respecto. Vamos a ver. Buenas noches, Joseph. Bueno, Norma. Buenas noches, Sí. hermano. Que les bendiga a todos. Una de las comparaciones que la Biblia da con respecto a la levadura era cierta vez que el Señor Jesús confrontó a los escribas y fariseos y les dijo: cuidado con la levadura de los fariseos. Uh-huh. O sea que hablaba de la hipocresía de ellos. Y les decía: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Esa es una de las que te puedo decir sobre el uso de la levadura, Bueno. la comparación que hacía. Súper buen uso. Ahora, para los que somos un poco ignorantes, tal vez alguien tiene un poco de mejor conocimiento sobre lo que es la levadura en sí. Para los que desconocemos un poco el tema, ¿quién nos puede ampliar un poquito sobre la levadura en sí? Para que se fermenta la harina y la hace que la harina crezca, que el pan crezca. Esa es la función de la levadura, que se haga más grande. Ah, ok. Entonces, digamos que el pan sin la levadura, a la luz de lo que nos dice el hermano Joaquín, no se haría tan grande como cuando usted le aplica levadura. Perfecto. Gracias, hermano Joaquín. Ya con esto ya podemos entender un poquito más. Javi, había un comentario por ahí. No, era lo mismo que decía el hermano Joaquín, solo que él lo supo explicar mejor. Ah, bueno, excelente. Sí, no, ellos tienen mucho conocimiento de eso. Entonces, ya nosotros vemos a la luz de las escrituras, bueno, a la luz del conocimiento rural o público, mejor dicho, qué sirve la levadura. Y ya tenemos ahora uno de los ejemplos que mencionó el hermano Norman, ¿verdad? De lo de los fariseos. Entonces, generalmente la masa original con la levadura, digamos que es adulterada, crece y digamos que de una manera, podríamos decir, incorrecta o falsa. Pero entonces la levadura siempre la debemos asociar con algo negativo. Y ahí es donde viene el detalle de lo que vamos a aprender en esta noche. La respuesta es no, porque la levadura es un símbolo. Y en el caso del ejemplo que daba el hermano Norman, sí, es algo negativo. Y también lo podemos, si alguien me lee 1 Corintios 5:7, podemos relacionarlo con algo negativo porque el autor en este caso lo está relacionando con algo negativo. 1 Corintios 5:7. Si lo tienen por ahí. Limpiaos, dice. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 5:7. Yo lo leo. Limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ya vemos que aquí la levadura se está relacionando con algo negativo, ¿verdad? Entonces, vemos el contraste ahora en Mateo 13:33, que es otro ejemplo, si alguien lo tiene por allí. Mateo 13:33, en este caso es un ejemplo positivo. ¿Sí? Lo tengo aquí. Amén. Mateo 13:33 dice, sí. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Y es bien bonito por la semejanza o la relación que hace, ¿verdad? Porque en este caso lo está comparando con el extendimiento del reino de los cielos. Entonces, más bien aquí tiene una connotación positiva, ¿verdad? Podríamos decir en cierto sentido. Solo quería agregar ¿Sí, no? un pasaje que habla, connota tal vez sería en un contexto negativo, sería. Hablando es en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, dice en el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Para no obedecer a la palabra. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Wow, súper bonito, amor. Y eso es un buen ejemplo también, precisamente porque vemos cómo tiene diferentes connotaciones de acuerdo al contexto. Y si seguimos viendo ejemplos, que es el objetivo de esta noche, es poder determinar precisamente esto, de que no podemos estandarizar el mismo valor, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, ¿qué representan los pájaros? Cuando nosotros leemos Mateo 13:4 y 19, vemos que los pájaros representan a Satanás. En Apocalipsis 18:2 puede representar abominaciones. En Salmo 124:7 simboliza el alma temerosa. En Cantares 2:12 la primavera. Isaías 31:5 la protección. Entonces, cada una de estas connotaciones va cambiando de acuerdo a precisamente cómo lo va determinando el autor, ¿verdad? Y en el mismo caso con el aceite, nosotros podemos ver el Nuevo Testamento, normalmente nosotros hemos escuchado, se asocia con el Espíritu Santo, con la unción, pero en otros textos el aceite se usa para representar quizás alegría, Hebreos 1:9, o en Apocalipsis 6:6 está asociado directamente con el alimento. Y vamos a ver ese de Apocalipsis, que aparece aquí. Y dice, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y es bien interesante por todo este contexto profético que gira alrededor del libro de Apocalipsis. Pero definitivamente en este texto de Apocalipsis 6:6 no está representando directamente, podríamos decir, al Espíritu Santo en ese sentido. Entonces, lo que a nosotros nos compete también es poder entender un poquito la diferencia entre los símbolos comparados con los tipos. Ya nosotros ya vimos una lección de los tipos. Tal vez alguien me puede ayudar a leer el texto que aparece allí en pantalla para poder entender un poquito la diferencia entre los símbolos y los tipos. Dice, hay una estrecha relación entre ambos. Los dos son señas visibles de algo invisible, pero difieren en los puntos siguientes. Entonces, el punto número 1 es que el tipo es complejo
siendo compuesto de varios detalles significativos, mientras que el símbolo representa una sola cosa. Entonces, lo que está diciendo acá en este caso es que el tipo normalmente es un poco más complejo, es definitivamente mucho más complejo, mientras incluso compuesto, que usted necesita interpretar varias secciones para entender todo el tipo. Mientras que el símbolo representa una sola cosa, directamente está hablando de una sola cosa. En el inciso 2 dice que el tipo siempre es profético. Recuerda que hablábamos del tipo y el antitipo. El tipo es lo que va a representar a futuro, y el antitipo, digamos, que sería la explicación o la manifestación de ese tipo. Y cuando nosotros hablamos del símbolo, realmente esto no está sujeto al tiempo, es indiferente, ¿verdad? Y en el punto número 3, otra diferencia es que el tipo se encuentra únicamente en la Biblia, es exclusivo de la Biblia, esta parte, esta combinación, digamos, profética, bíblica, de cómo algo es sombra de lo que habría de venir, mientras que el símbolo es común en toda literatura e idioma, y a veces en nuestro día a día, y por eso mirábamos muchos ejemplos, ¿verdad? Que algo en una pared simbolice algo, pues eso es común, pero que algo sea tipo de algo y que se va a cumplir de aquí a 30, 50 años es perfectamente exclusivo solo de la Biblia, ¿verdad? Que es donde está esa, digamos, cumplimiento perfecto e interpretación perfecta. Hablando siempre de los símbolos comparados con los tipos, sí podemos, y aquí donde puede verse un poquito confuso, pero espero no lo sea, los tipos pueden contener símbolos, es decir, un símbolo, de nuevo, es un objeto o algo que representa una cosa. Los tipos pueden contener símbolos, pero la interpretación de cada uno de esos símbolos solo nos ayuda como a entender mucho mejor el cuadro complejo que está en todo ese tipo. Entonces, recordemos, por ejemplo, que la historia que leíamos de la serpiente de bronce en el desierto, digamos que la historia completa sería un tipo, ¿verdad? Jesús hace referencia a ella. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo eso es un tipo porque es algo muy complejo, ¿verdad? Digamos que el tipo por sí solo o en su totalidad representa, en este caso, el juicio de Dios sobre el pecado, ¿verdad? El evento entero se llama un tipo y profetiza la muerte de Cristo y el evangelio. Ahora, cada uno bueno, el tipo en su totalidad contiene muchos símbolos, y podríamos decir en este caso, pues la serpiente es símbolo del pecado, el latón o el bronce es símbolo del juicio, y así todos los detalles que nosotros podemos encontrar en esa historia cuando la leemos, esas interpretaciones de símbolos, solo nos van a ayudar a comprender mejor el tipo o la totalidad. Pero los símbolos solo representan, digamos, realidades, elementos, pero todo el evento, mejor dicho, es, en este caso, el tipo. Antes de continuar esta parte de los números, no sé si alguien tenía tal vez algún comentario, alguna pregunta o cualquier otra cosa. Esto de los números, pues, no es tampoco tan complejo, pero sí personalmente me parece muy interesante. No sé si alguien quiere leer sobre los números, el texto que aparece ahí. Yo quiero leer sobre los números y después voy a hacer un comentario. Ok. Ok. Números simbólicos. Con frecuencia los números que encontramos en la Biblia tienen valor simbólico. Este valor está marcado en la Biblia, que muchos quieren dar algún valor simbólico a todos los números y buscan significados místicos por medio de un análisis sutil de ellos.
Es precioso observar mucha precaución en este asunto. Interesante. Voy a hacer mi comentario, que no había leído esto, pero es relacionado a lo que dice, de que tanto los símbolos como los tipos, como los números, qué precioso saber que es algo que se encuentra solo en la Biblia. Sí, los tipos, no lo había visto de esa manera, pero lo único que me deja pensativa es que da bastante espacio a especulación y eso es triste, ¿verdad? Porque cuando una persona natural quiere leer la Biblia y sacar sus comentarios, pues comentarios va a tener un montón, pero cuando lo hace con un discernimiento del Espíritu Santo, entonces va a entender de una manera tan especial lo que Dios le quiere decir. Y el Espíritu Santo da ese discernimiento. Usted puede leer el versículo hoy y lo puede leer en una semana y ese discernimiento no va a ser el mismo nunca, porque son contextos diferentes, situaciones diferentes en su vida en las que usted lo puede aplicar. O sea, un versículo usted lo puede tomar un día como hija, otro día como esposa, otro día como mamá, y el significado es profundo pero diferente. Eso. Súper bien, Javi. Y de hecho quería buscar un texto en base a lo que vos estabas mencionando ahorita, porque es muy útil lo que estás mencionando. Al final, lo que recordamos, y gracias por tu comentario, que es justamente a lo que me refiero. Cuando ustedes participan o comentan, verdaderamente que este estudio toma una connotación muy diferente, si no se vuelve como un poco tedioso y una clase de español. Pero, por ejemplo, ese comentario que acaba de hacer Javi sobre las diferentes interpretaciones que pueden darse, sobre que cualquiera puede venir y cambiarle el contexto, o puede decir, yo aquí para mí revela esto, para mí significa esto otro, entonces podemos estar en ese juego, y eso no solo sucede en lo secular, también sucede a veces entre hermanos, ¿verdad? Pero si algo me sorprende, y que incluso quisiera pedirle a Javi nuevamente que lo lea, no para ella, sino para todos, lo que dice Mateo capítulo 11, verso 25. Quiero aclararles que lo que vamos a leer en Mateo 11, 25 es una, en el contexto Jesús está alabando a Dios, está alabando. Esto que vamos a leer es un motivo por el cual Jesús da gracias y gloria a Dios, le alaba a Él por lo que estamos por leer. Jesús en Mateo 11 del 25 al 26. Amén. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Verso 26. Sí, Padre, dice. Ok, voy. Se lo revelaste a los niños. Voy. Sí, Está. Sí, sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Entonces, es muy interesante o importante que nosotros entendamos que no por casualidad la Biblia está llena de interpretaciones, revelaciones, misterios, y lo pongo entre comillas misterios porque la Biblia no es que sea mística, sino que lo que la Biblia habla un misterio es que no lo va a poder entender alguien que solo la lea por encima, ¿verdad? Y Javi, ¿hay un comentario? Sí, solo tengo un comentario o una pregunta, porque aquí dice, se lo revelaste a los niños. Obviamente no está diciendo literalmente a los niños como a los niñitos, sino que habla de personas pequeñas, como nosotros. Ajá, entonces eso sería un tipo.
No, ese no sería un tipo, más bien tendríamos que repasar porque es una excelente pregunta la que vos haces, porque realmente esto ya lo hemos estudiado y estoy regresando porque creo que aquí lo teníamos por acá. Sí, hermano Norman. Hay una cuestión que estuvo leyendo Javi en el comentario que hizo, hay una cuestión bien interesante. Mira, cuando uno ve, por ejemplo, reportajes documentales que tocan cuestiones de la Biblia, normalmente he visto mucho de eso. Y siempre veo a gente que profesando ser sabia se vuelve necia. Y alteran todas las cosas intentando explicar algo que no lo pueden discernir espiritualmente. O sea, se están intentando entender algo que se debe discernir espiritualmente con la mente humana, que es finita, que es limitada, que es pequeña, y de remate no son creyentes. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan a decir una serie de barbaridades y cosas que están fuera de lugar, fuera de contexto, fuera de época, que no tienen ningún tipo de pies ni cabeza, porque no es algo, es como lo dice la misma Biblia. Dios permite el revelar esto a aquellos que humildemente se acercan a Él en actitud de corazón, entregados, ministrados por el Espíritu Santo, y eso requiere una renuncia, requiere una entrega de parte de la persona para que Dios, a través de su palabra, revele los misterios que están en ella contenidos. El otro día observaba a unas personas que intentaban explicar el Apocalipsis y escuchaba que alguna gente decía, no, pero es que esto es muy difícil, esto está oculto. Entonces, desde el principio se ve de que no saben lo que están diciendo o que no saben en lo que están, porque cuando la gente se acerca a Apocalipsis, lo primero que te dice que es la revelación de Jesucristo para mostrar a sus hijos las cosas que deben suceder pronto, y las entregó a través de Juan. Entonces, veo muchas cosas. Me ha tocado platicar con gente que tiene muchos títulos y mucha cosa, mucha experiencia, muchos años, y yo veo eso también, que ellos se caen en lo parejo. No entienden la Biblia. Se dan vuelta en lo parejo. No entienden. Sí, hay veces que Sí, están ganas de reírse, pero uno se queda callado por respeto a ellos y uno intenta mostrarles las cosas, ¿va? Pero muchas veces se encuentra uno con gente que ni aunque uno quiera, ni para atrás ni para adelante, son esféricos completamente y por ningún lado uno puede intentar hablarles de Dios porque ellos, para comenzar, lo quieren analizar con su cabeza y eso no tiene razón. No podríamos, como dice el hermano Norman, porque está claro, o sea, para empezar, lo que Dios escribió, solo Dios lo puede revelar, ¿verdad? Hay algún conocimiento lógico que alguien puede interpretar, ¿verdad? Pero los misterios de Dios, las cosas que la profundidad, el significado, el sentido verdadero, solamente Él lo puede revelar. Y se lo revela a los que son como niños. Que continuando con la pregunta de Javi, directamente no sería un tipo, sino que ya caería más en la categoría de figura literaria, que recordando la definición de figura literaria es una forma no convencional de utilizar una palabra, ¿verdad? Entonces digamos que está, en este caso Jesús está diciendo niños, pero no de una forma tan convencional, porque no se está refiriendo literalmente a los niños, sino al cristiano que se acerca delante de su presencia con humildad, con esa sencillez, con esa simpleza de un niñito, ¿verdad? Que a un niño usted le dice, ¿sabías que las abejas salen de los elefantes? Dice el niño. Entonces él recibe todo con humildad. Un niño usted le puede maltratar y después le dice, venga, y él viene, ¿verdad? Entonces no guarda rencor, son así, ¿verdad? Con esa sencillez. Entonces, caería un poquito más dentro de las figuras literarias, esta parte, esa expresión específica, y el símbolo, digamos, que se asocia más con un objeto, una cosa, una sustancia, un color, un número, ¿verdad? Que tiene la intención de, como decíamos, definir una cosa, una idea, una cualidad, que se parecen todas estas cosas realmente, ¿verdad? Y se lo digo, cuando uno está leyendo las escrituras, no necesariamente uno dice, este es un símbolo, este es un tipo, este es un modismo hebraico. Tal vez no necesariamente uno, aunque está súper bien el que lo haga,
Pero lo más interesante es que Dios nos revele, y como le hizo a Javi en este caso, de decir, se la revelaste a los niños. Y el Espíritu le revela y le dice, pero no niños literalmente, sino que este es un significado. Niños, me estoy refiriendo a esto, a esto y esto. Y así es el Espíritu Santo. Perdonen que a las personas que se marean por estos cambios bruscos de pantalla, ¿verdad? Terminando con esta parte de lo que estábamos leyendo en Mateo 11:25, amarrando lo que también nos estaba diciendo el hermano Norman y a la luz de este texto, es que la Biblia no se puede estudiar de otra manera, hermanos. La Biblia solamente es de la misma forma que en cierto sentido es una forma sencilla. Es pedir guía al Espíritu Santo y leerla, ¿verdad? Y Dios nos va a ir dando ese conocimiento, ¿verdad? Entendiendo, profundizando. No se preocupe por las cosas que no comprende. Yo hace mucho tiempo dejé de preocuparme por esas cosas que no entiendo y solo digo, bueno, no lo entiendo, círculo, signo de interrogación, continúo, ¿verdad? Porque hay cosas que sí voy a entender. Y esto significa tal cosa y lo otro, ¿verdad? Si luego leo un texto en el cual dice el Señor que habían 144,000 sellados, me parece interesante porque lo es. Trato de interpretar y de sacarle el jugo a esos versos, miro los versos con los que se asocia, pero si directamente yo no puedo definir exactamente lo que significa, no pasa nada, porque yo no tengo la sabiduría infinita de Dios, ¿verdad? Lo pongo en un círculo, le pongo un signo de interrogación y le pido a Dios sabiduría, ¿verdad? Que si Él quiere algún día me revele lo que significa, y me ha pasado que a veces el mismo día, días después, el Señor me hace entender, wow, o leo otro versículo que está predicando el hermano Norman Chris y lo asocio con ese verso que yo tenía allá y yo digo, no puedo creerlo y regreso y esto significaba y entonces empiezo así. Y esto no es un tema subjetivo, ¿verdad? Hay cosas que en la Biblia son muy claras, ¿verdad? Como el agua, pero difíciles de entender. Recuerde, si no, usted, aquel eunuco que en el libro de Hechos iba leyendo y decía que no sé, dice, no sé si el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más, no sé qué significan estos versículos. Y Dios envía, en este caso, si no me equivoco, al apóstol Felipe para explicarle, no está hablando de sí mismo, está hablando del Cristo, está hablando del Mesías y significa esto, significa lo otro, ¿verdad? Y entonces él entendió al punto del arrepentimiento y él le dijo, ¿y qué necesito para bautizarme? Y le dice, ahí hay agua, ¿puedo bautizarme ahí? Vamos, bauticémonos. Y las escrituras así son. A veces necesitamos que Dios envíe a alguien para enseñarnos. A veces Dios puede enseñarnos por sí mismo. Esto es un aprendizaje y es un crecimiento. Pero lo más importante de todo esto es que usted no confíe ciegamente en un hombre. Por ejemplo, todas las cosas que yo he dicho en este momento o que predican a través de esta iglesia, no solo diga amén a estas cosas, evalúe correctamente si es cierto lo que se está predicando, estúdielo y verifique, porque el día de mañana otro le va a decir otra cosa y usted tiene que saber por qué cree lo que cree. Y no hay mejor convicción que decir, la Biblia enseña en tal versículo, el Señor dice, la palabra de Dios dice, y no diga, el hermano Norman dice, el pastor dice, las personas con las que yo me conecto dicen tal cosa, porque mañana van a haber otros que dicen otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que a usted le afirma y le da la convicción es el Espíritu Santo, es el Señor, es el poder de las Escrituras, ¿verdad? Muchos de nosotros crecemos, sin exagerar, 12, 20, 30, 40 años creyendo a veces algo incorrecto, haciendo algo incorrecto. Y entonces, cuando nos enfrentamos a que la Escritura dice que eso que nosotros hemos practicado toda nuestra vida está mal, nosotros tenemos que tener la sencillez de estos niños, porque si no vamos a permanecer en el error. Tenemos que tener la sencillez para decir, momento, aquí hay alguien que está diciendo que lo que yo estoy haciendo o he hecho toda mi vida, que mis abuelos han hecho, que mis tíos han hecho, es incorrecto. Tengo que evaluarlo. No se trata de que cada quien tiene su versión de la Biblia, no, tengo que estudiarlo.
¿Por qué creo lo que creo? Vaya, ¿por qué hago esto que yo hago? ¿Por qué? ¿En base a qué de la Biblia yo hago esto? Si su respuesta es, así me enseñaron, así lo hacen en mi iglesia, así lo dicen los hermanos que me enseñan, así lo aprendí, así lo dice el apóstol tal, así lo dice el profeta tal, así lo dice el pastor tal, estamos mal. Todas nuestras decisiones, toda nuestra seguridad debe venir sobre así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, recuerde que en el libro de los Hechos el apóstol Pablo estaba predicando en la iglesia de Berea y la Biblia llama a esta iglesia de Berea muy noble, la llama que ellos eran nobles. ¿Pero por qué eran nobles? Porque comprobaban si era cierto lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Y ahí es donde viene esa diligencia, porque yo creo que cualquiera de nosotros equivocadamente, si el apóstol Pablo viene a predicar, solo diríamos amén a todo. Pero eso es ser necios. Solo decir amén a todos, quien sea el predicador, es una necedad. Una diligencia es hacer lo que hizo esta iglesia, y es decir, vamos a ver, Pablo dice que Cristo murió y que eso se enseña en las escrituras. Pablo dice lo otro, voy a ver si es cierto. Y él citó Isaías, voy a ver si es cierto. ¿Será cierto que eso dice? Y estudiar, leer, confirmar, verificar, es cierto. Amén. Y si en algún momento el pastor lo ha dicho muchas veces, yo lo digo también, lo dicen los pastores, las personas que predican, si hay algo que nosotros estamos predicando, que estamos haciendo mal, que es incorrecto, díganos, háganoslo saber en serio y hablemos al respecto, porque nosotros nos hacemos llamar iglesia bíblica y la razón por la que nos hacemos llamar así es porque si estamos haciendo algo mal y ustedes con la Biblia nos dicen, están haciendo algo mal por esto y por esto y por esto, las escrituras dicen esto y esto y esto, estudiémoslo. Realmente para nosotros es una bendición. A mí me gusta también ser corregido como a todos porque nos hace parecernos más al carácter de Cristo. Entonces, sin desviarnos mucho del tema, Mateo 11:25, lo que leía Javi el 26, dice que el Señor Jesús alaba a Dios, al Señor del cielo y de la tierra, porque esconde la revelación, esconde todo lo que está en las escrituras contenido de la gente que se cree inteligente, que se creen sabios, que se creen que todos lo saben, que se creen que son los mejores y que nadie les puede enseñar nada, que se las saben todas. El que viene delante de Dios con esa actitud de brazos cruzados, con cejas levantadas y dicen yo ya lo sé todo, desde ese momento va a cometer un sinnúmero de errores. El que viene a las escrituras y dice, Padre, yo quiero aprender, yo no sé, enséñame. Señor, solo enséñame. Esa persona recibirá revelación del cielo, revelación de parte de Dios. Será entendido porque está recibiendo la palabra de Dios con humildad. Y eso es lo hermoso de las escrituras. Y la revelación, sí, adelante. Hay una cuestión interesante que tú estás diciendo y fíjate que un complemento a eso es lo que le dijo el ángel a Daniel cuando él se encontraba orando junto al río Hiddekel. Él estaba en ayuno y oración, quebrantando su corazón por su pueblo, pero siempre me ha tocado ese punto de lo que el ángel le dijo a él. Le dijo, desde el día en que dispusiste tu corazón, le dice, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y por causa de eso yo he sido enviado a ti. Pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Dice él después que vino Miguel, uno de los principales, a ayudarle y que después otro príncipe vendrá. Eso nos muestra la actitud del corazón de Daniel delante de Dios. Dispuso en su corazón, comenzó con su disposición de entender y humillarse y Dios respondió. Y eso muestra también la oposición que el enemigo muchas veces hace, tanto a nuestros deseos de estudiar, a nuestros esfuerzos de aprender, a nuestras oraciones,
Muchas veces cuando nos sentimos desanimados, la oposición que experimentamos y todo un sinnúmero de cosas que el cristiano sufre a lo largo de su vida como creyente. Wow. Dice, hermano Norman, que lo que usted mencionaba ahora me hizo acordarme de la parábola del sembrador, porque ese es otro detalle. Nuestra carne no quiere aprender. El mundo que está a nuestro alrededor no quiere que aprendamos. Satanás, sobre todo, está en el ministerio de que usted no aprenda ni entienda nada. Y entonces usted se encuentra, y yo, en una encrucijada. Y a eso nos lleva, en este caso, pues a la parábola del sembrador, que aparece en Mateo capítulo 13, dice, verso 13 en adelante, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Desde ahorita vayan viendo que la semilla representa la palabra de Dios. Dice, parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Aquí vamos a ver un montón de símbolos, y miren qué mejor ejemplo que hablar de esta parábola, porque está llena de símbolos que Jesús mismo nos revela. Luego salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los pinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues yo quedaría sordo si solo me quedo con eso, porque realmente es que uno no entiende, ¿verdad? A veces. Y lo que sucede acá es que esta parábola lo dijo unos pasajes más adelante de Mateo capítulo 11, 25, donde él está diciendo precisamente estas cosas. El que dice que es sabio, el que dice que todo se la sabe, bueno, le voy a contar esta parábola del sembrador. Y empezó a decir, la semilla cayó y brotó, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y los sabios quedaron así. Piedra, la ahogaron, y luego no entendieron nada. Y Jesús aclara en el verso 14 de ese mismo texto, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, toda esta arrogancia y toda esta necedad que hablábamos también en el libro de Romanos, que Linda también nos hacía énfasis en el libro el día martes, toda esta arrogancia del corazón, toda esta necedad a lo que lleva al corazón del hombre es precisamente no entender nada. A llegar al punto tan extremo de estar viendo al Hijo de Dios haciendo milagros, resucitando muertos, haciendo que el ciego mire, que el sordo oiga, que el cojo se levante, que el paralítico se mueva, que el que tiene flujo de sangre quede completamente sanado, que agarra 5 panes y 2 peces y los multiplica en 5,000, y que él diga, lo más seguro tiene un demonio. Y por los demonios él está haciendo eso. ¿Qué tan necio puede tener el corazón una persona para decir eso? Pero es que eso es precisamente no lo que le pasa a esas personas, lo que nos pasa a todos nosotros cuando creemos que ya no sabemos todo esto, que ya no tenemos nada que nos enseñen, cuando creemos que ya hemos alcanzado el máximo. Aquel cristiano que crea que ya sabe todo lo que tiene que saber, ese momento llega su derrota, porque desde ese momento deja de aprender. Aquel que cree que está siempre en lo correcto ya se equivocó, se ha cometido el más grande de sus errores, no más va a poder ver estas cosas. Y no digamos aquel que ni siquiera es cristiano y que cree saber todas estas cosas. Aunque tiene ojos no va a ver, oídos no va a escuchar, nosotros no lo vamos a poder convencer. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una tremenda oposición. Y más adelante, el Señor Jesús explica precisamente qué es lo que significa esta hermosa parábola. Mire lo que dice Mateo 13, verso 34. Y todo esto, porque no solo fue la del sembrador, habló Jesús por parábolas a la gente,
y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya estaba dicho que el Señor iba a hablar de esta manera, de manera que estas cosas iban a quedar como escondidas. Estaban a la vista, pero escondidas. Entonces, mire, en nombre de Cristo Jesús, que todo el que esté escuchando tenga la actitud que viene en adelante. Verso 36. Despedida a la gente, todo aquel que ya se las sabía todas y aquel que no quiso quedarse un ratito más para decir no entiendo nada. No, los mejores estudiantes se fueron, los más exitosos, los que no tenían necesidad de seguir con el Señor. Despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, los ignorantes, los que no saben, los que querían aprender, los que necesitaban estar con él, acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Maestro, es que no entendimos nada. A esos el Señor les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Todos estos son símbolos, por cierto. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la siembra es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y empieza a explicar esta parábola que no fue la que leímos, perdonen, no fue la que leímos, no traía listo esta parte, pero en una parte él empieza a explicar, antes, pero eso era muy importante. En el verso 16 anteriormente, el Señor también empieza a explicar esta parábola del sembrador. El verso 18 dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces aquí es donde viene la oposición que dice el hermano Norton. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Son símbolos. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra. Eso muchas veces somos nosotros. Al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Salimos del domingo llenos de alegría. El jueves y el martes, ¡wow! Llenos de gozo. Pero como no tiene raíz, es de corta duración. Es como un Alka-Seltzer. Y entonces cuando viene la aflicción y viene la persecución por causa de la palabra, entonces tropieza. ¿Sí o no somos esas personas? Salimos con gozo, salimos alegres. Este jueves usted se puede empezar a sentir muy bien por la palabra, pero ya el viernes ya viene el problema, viene la deuda, que es que ocupo pagar esto, que es que lo otro, que es que me duele, que es que tengo problema y boom, ya cae porque no tiene raíz. Y entonces ya la aflicción ya hace que esta palabra se ahogue. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y entonces se hace infructuosa. Yo en todo momento he sido todos, en cada uno de ellos. El mundo, mis aflicciones, mi falta de raíz ha apagado la palabra, hermanos, pero también he experimentado esta hermosura. Y pido a Dios que esto sea siempre con nosotros. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, y no solo oye, sino que entiende. Por decir algo, le cae el 20. Y la palabra no solo se entiende a un nivel cognitivo, no solo se escucha, sino que da fruto. Y la produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y estos tenemos que ser todos en todo tiempo. Vamos a ver, que mire ahí unas cositas. Espero poder acercarme al chat. Ahí está. Vamos a ver. El chat dice: solo salimos al tráfico. Sí, solo entramos a la cola y ya empezamos a enojarnos y las aflicciones y todo eso. Todas estas cosas nos distraen y las deudas y los dolores y son estas oposiciones de las que hablaba el hermano Norma. Satanás está en el ministerio de robarle todo, de destruirle por completo y de matarle.
Y el Señor dice, yo he venido para darles vida y que la tengan en abundancia. Y la vida está aquí. La vida está acá. Y tenemos que tener dispuesto el corazón para recibirla continuamente. Pero no se limite a recibir la palabra solo el martes, el jueves y el domingo. Estudie su palabra continuamente y que esta palabra dé fruto continuamente. Ahora, antes de que este mensaje, enseñanza de los jueves se vuelva un sermón, y perdonen que me emocione un poco, vamos a continuar con esta parte de los números. Ya esto es lo último de esta parte de la simbología y ya después vamos a ir viendo más estas parábolas, qué bonitas. Ya dimos como una previa, ¿verdad? Con esta del sembrador. Entonces, bueno, nosotros encontramos números en la Biblia, tienen valor simbólico, el valor es tan marcado en la Biblia, a veces es tan obvio y ¿por qué casualmente 7 y 7 y 7 siempre, verdad? Entonces, a veces está tan marcado que uno dice, es que tiene que tener un símbolo, un significado. Pero a veces cometemos el error de buscar el significado místico en todo y empezamos a hacer un análisis incorrecto. Así que siempre la recomendación es orar, observar en detalle. Si la definición o el significado no es tan obvio, continúe, ¿verdad? Hay una parte en la que Salomón, no me acuerdo bien, pero dice como que sus riquezas, no recuerdo exactamente qué, pero relaciona a Salomón con un número de 666. Y mire, a mí me explotó la cabeza y le di por todos lados. Y al final pude encontrar cierta asociación y entendí muchas cosas, pero también por otro lado dije como, bueno, esto ahorita no lo entiendo y ya, ¿verdad? No es que no me interesa, sino que a veces no tenemos que quebrarnos la cabeza cuando no entendemos algo. Llegará el momento que cuando sigamos avanzando, el Señor irá revelando si Él quiere. Vamos a ver, y con esto quiero hacer un paréntesis, vamos a ver quizás ejemplos incorrectos de decir que los valores siempre van a tener este significado, ¿verdad? O decir un significado fijo. Y por eso es que ponemos aquí según la Enciclopedia Judaica Castellana, pero usted no copie esto, no se limite solo a esto. Los números tienen este significado según la Enciclopedia Judaica. Nosotros no creemos directamente estas cosas, pero no sé si alguien se quiere animar a leerlos, porque igual son muy interesantes, ¿verdad? Ok, dice, según la enciclopedia. ¿Sí? Sí, yo lo voy a leer. Gracias. Según la Enciclopedia Judaica Castellana, el valor de los números es como sigue. 1 es nuestro Dios que está en el cielo y en la tierra. 2 son las tablas de la ley. 3 son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. 4 son las madres de Israel, Sara, Rebeca, Raquel y Lea. 5 son los libros de la Torá. 6 son los tratados de Mishnah. 7 son los días de la semana. 8 son los días del tiempo para la circuncisión. 9 son los meses de gestación. 10 son los mandamientos. 11 son las estrellas que vio José en su sueño. Y 12 son las tribus de Israel. 13 son los atributos divinos. De nuevo, gracias, Javi. Aquí estamos viendo una limitación de los números y también no solo limitación, sino también un valor fijo a lo que no queremos llegar, como, ¿se acuerdan que hacíamos todos los ejemplos de los símbolos de antes en la Biblia para mostrar que aún cosas que son tan obvias como el cordero, a veces pueden no significar directamente Jesús, o algo que nosotros siempre asociamos como el aceite, no siempre va a significar el Espíritu Santo o la unción del Espíritu. Entonces, es lógico tal vez concluir que también los números
que aparecen en las escrituras no siempre van a significar exactamente lo mismo en todos los pasajes que aparezcan, ¿verdad? Tal vez en algún lugar aparece el número 10, no siempre tiene que ver, según la enciclopedia judaica, con los 10 mandamientos. A veces puede significar otra cosa. Hay otro estudio que se llama de Ray Summers, que también intenta hacer algo muy similar al ejemplo anterior, el cual en cierto sentido también hacemos aclaración según ellos significan estos números, lo que a continuación se va a leer, que a ver quién se anima a leerlo. Vamos a ver. Según ellos. Si no, pues igual. A ver. Bueno, está bien. Ok, según los estudios de Ray Summers, dice que, ¿cuál quieres que lea? Yo sé todo esto. Todos. Ok, permíteme que necesito lentes, creo. Yo también. ¿Dónde los diré? El número 1 representa la unidad. 2, la fortaleza. 2 personas son más fuertes que una. El número 3 simboliza la deidad. 4 era el número cósmico o del orden natural. La suma de 3 y 4 es 7, lo completo. Una combinación de la deidad y la naturaleza o todo lo que existe. A multiplicar 4 por 3 tenemos 12. Los judíos consideraban este número como símbolo de la religión organizada. Observe las 12 tribus de Israel. Cualquier múltiplo de 7 u 8 correspondía al número original. Al dividir 7 entre 2 es 3,5. Simboliza lo incompleto. Frases como tiempo, tiempos y medio tiempo, 40 y 2 meses expresan un tiempo corto, aunque indefinido, ya que al 6 le falta 1 para llegar a 7, sugería la maldad, es decir, menos de la perfección. Igualmente, 8 pasa del 7 y representa la infinidad. Amén. Gracias, Bill. Wow. Eso sí. Entonces, tanto del ejemplo anterior que decíamos según la, digamos, la enciclopedia judaica, tanto en este número, en estas definiciones de números, como en este caso, en este estudio de Ray Summers, hay algunos contextos donde, digamos, se podría llegar a estas conclusiones. Lo que está mal es querer agregar un valor fijo o decir que siempre significa exactamente lo mismo. Ese es un error. Y también, aparte de eso, hay muchas cosas donde uno tiene que jugar mucho con los números y ya se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Poder llegar a estas conclusiones cuando, como mucho de lo que Dilmer leyó, ¿verdad? En este caso del estudio de Ray Summers, es bien difícil. Ahora, cuando nosotros leemos esto, podemos, digamos, en cierto sentido, ver que las interpretaciones que acabamos de leer anteriormente no son tan claras. En el espíritu incluso no se siente tanta paz de decir los números siempre significan esto, sino que más bien se siente esa como intranquilidad precisamente porque estamos haciendo definiciones subjetivas, como que pareciera que cada uno le da el tono que quiera a ese número, ¿verdad? Entonces, tanto los lectores judíos como los escritores de los libros apocalípticos podían en este caso digamos, darle una definición subjetiva en cierto sentido, como que nosotros nos pongamos a interpretar, ¿verdad? Pero a pesar de diferentes opiniones, podemos estar en cierto modo seguros
de que muchas veces, los que vamos a ver a continuación, muchas veces los números que vamos a ver a continuación se utilizan en la Biblia para simbolizar o representar lo que ya vamos a ver. Pero no significa que siempre vayan a significar eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, permítanme. Creo que me faltó una. Bueno, salía así que el número 3 muchas veces se relaciona con la Trinidad, ¿verdad? Con la plenitud. El número 7 y el número 10, a lo largo de las escrituras, en muchas ocasiones, se vincula con algo que es perfecto y completo y pleno, ¿verdad? Cuando se está hablando en términos proféticos, es bien interesante el uso de eso. Por eso no es que está mal decir que a veces el número 7 es el número de la perfección, pero puede ser que en otro lado aparezca y no tenga directamente esa relación, porque el tema es este, que se debe estudiar cada pasaje en su contexto, ¿verdad? Yo sé que a veces aburrimos con esa misma explicación, pero es que es la verdad. El número 40 es un ejemplo de que si nosotros lo vemos a lo largo de las escrituras, mayormente o en los pasajes que son a veces más grandes o más fuertes, se relaciona como con un periodo de probación o de prueba. Y vemos varios ejemplos, como el tiempo que estuvo Moisés en el desierto, o los días que estuvo Moisés, digamos, ayunando en el monte Sinaí en la presencia de Dios, o el tiempo que estuvo el Señor ayunando en el desierto tentado por Satanás. Son como periodos de prueba, ¿verdad? Entonces, se relaciona directamente con eso, pero de nuevo, puede aparecer el número 40 en otro símbolo y tal vez en otro texto y no necesariamente significar esto. 144, como aparece por ejemplo en los Apocalipsis, 144,000 es el cuadrado de 12, ¿verdad? 12 por 12. Y entonces este simbolismo directamente no podemos decir que es sencillo o contundente. En Apocalipsis pareciera sugerir que se refiere a la plenitud de Israel, ¿verdad? Porque 12,000 de cada una de las 12 tribus, entonces dice los 144,000 sellados, pero no necesariamente es un número literal o que puede significar otra cosa. Yo siempre he creído que significa la plenitud del pueblo de Israel en el libro de Apocalipsis, pero habría que estudiarlo más, ¿verdad? Igual estos números 1,000 y 10,000. El número 12 también se relaciona mucho, siempre uno lo relaciona con las 12 tribus y los 12 apóstoles, ¿verdad? Y nosotros vemos al final del libro de Apocalipsis también que habían 12 cimientos y cada uno con los nombres de los apóstoles, y habían 12 puertas también y cada uno con los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces es bien interesante realmente esto de los números, pero sí es por sobre todas las cosas uno de los más grandes consejos es que no le demos un valor fijo a todo, ni busquemos tampoco a veces también llegar al punto del misticismo, porque sí es muy interesante poder estudiar las escrituras. En mi caso, por ejemplo, ya te doy la palabra, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me gustan mucho estos números y yo personalmente los utilizo, pero no porque esté haciendo algo místico, sino que, por ejemplo, si yo sé que Jesús ayunó 40 días, entonces a mí me ¿cómo decirlo? Me apasiona la idea de imaginar que él estuvo ayunando por 40 días y tal vez yo dijera, quisiera hacer algo por 40 días yo también, ¿verdad? Algo que me pusiera a prueba, por decir algo, ¿verdad? Por decirle algo, 40 días sin Facebook, o 40 días, pero es algo que ya yo no puedo decirle, no, es que todo cristiano tiene que pasar por un periodo de 40 días de algo, yo no sé qué, no, entonces ya me estoy volviendo como legalista, interpretando incorrectamente las escrituras, poniéndome también en la parte del misticismo. Al final de los 40 días usted va a ver algo, pero es obvio, ¿verdad? No es porque sea 40, es porque usted está buscando la presencia de Dios por 40 días. ¿Quién también le va a pasar si lo hace por 42 días, ¿verdad? O por 37. Entonces,
al final los números, esto significan, pero a mí me gusta utilizarlos también, como si yo sé que el 7 se utiliza muy a menudo, entonces tal vez digo, voy a hacer algo por 7 días. Pero de nuevo, no porque sea un mandamiento, es algo que pero a mí me gusta mucho utilizarlos. Aaron, ibas a hacer un comentario. Sí, bendiciones. Bueno, yo quisiera, tenía así como una pregunta acerca de eso de los simbolismos con respecto a los números e incluso otras, como los símbolos que hablábamos en el estudio pasado. Pues podrían haber símbolos o cosas que el Señor en su sabiduría quiera que no encontremos o entendamos. Es una buena pregunta. Personalmente creo que Dios siempre nos va a revelar todo lo que Él quiera revelarnos. Así como también personalmente creo que nadie va a poder comprender el 100% de las escrituras. Nunca nadie va a poder saber el 100% de las escrituras. También hay evidencia en el libro de Apocalipsis que el apóstol Juan vio algo y el Señor le dijo claramente, no vayas a escribir esto, por favor. Y él no lo escribió. A mí me da curiosidad saber qué es, pero el Señor no quería que yo supiera. ¿Por qué? Yo no sé. Pero sí sé que el Señor definitivamente, aunque pasemos toda nuestra vida estudiando todo este precioso libro, no vamos a poder llegar a saber ni una gota. Lo que también sé por la misma revelación de las escrituras es que nada de lo que es fundamental para nuestra salvación y nuestra necesidad en nuestro día a día, nada de lo fundamental es confuso. Cuando ustedes leen las escrituras, estas cosas de lo que es fundamental, como no hay confusión en cómo es la salvación, por ejemplo. ¿Será por obras o será por gracia? Es que no sé, no, es por gracia, es clara, porque son doctrinas fundamentales. En las doctrinas fundamentales hay de sobra, digamos, esta claridad y contundencia, ¿verdad? Y no que con las otras no los haya, sino que requiere mucho más estudio, pero que, si me lo permiten, con esto no quiero alentar a que no estudiemos la Biblia, pero en cierto sentido, en algunas doctrinas de la iglesia que sí son importantes, pero que tal vez no son fundamentales, que son doctrinas importantes para la iglesia, puede haber a veces cierta dificultad para comprenderlas, como cuando hablamos de escatología bíblica, el final de los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, podemos leerlo y leerlo y leerlo. Hay muchas cosas que pueden ser muy claras, hay otras cosas que pueden requerir mucha interpretación, y eso nos lleva a que tal vez algunos opinemos que el rapto va a venir antes de los 1000 años y otros digan, no, va a venir después de los 1000 años. Y hablando, de hecho, esta semana con mi esposa, hablábamos de este tema, ¿verdad? Y de la importancia de poder estudiar las escrituras continuamente, ¿verdad? Personalmente, con mucha claridad, yo puedo creer y decir y sustentar bíblicamente, porque creo que las personas, porque creo que el rapto va a ser antes de la gran tribulación. Sin embargo, hay muchos varones de Dios cristianos que yo respeto y escucho y enseñan sana doctrina, que tal vez han interpretado que el rapto va a venir después de la tribulación. Y entonces ahí es donde se viene eso, ¿verdad? Que como, digamos que, ¿en qué directamente podría afectar a mi salvación que yo crea que el rapto es antes o después de la gran tribulación? Directamente a mi salvación, yo podría decir nada, no afecta. En mi vida, en mi día a día, una doctrina equivocada sí me afecta. En mi caminar cristiano, una doctrina equivocada sí me afecta. Hay mucha gente que vive toda su vida siendo salva por gracia, creyendo que se salvan por obras. Entonces, esto no afecta su salvación, porque Dios le salvó por gracia, pero sí afecta su día a día,
porque tal vez todos los días vive con temor diciendo no hice obras esta semana, no sé, hoy perdí mi salvación, si hoy Dios hubiera venido yo me hubiera quedado, o tal vez tengo que hacer más para salvarme. Y entonces ahí viene esos errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña, Jesús nos dice que a través de la verdad nosotros somos libres, verdaderamente libres cuando creemos alguna doctrina que es equivocada o cuando entendemos la Biblia mal. Entonces nosotros en cierto sentido somos esclavos de esa falsa enseñanza a la que estamos creyendo y dedicándole nuestra devoción, y en cierto sentido eso va a afectar nuestro caminar cristiano. Entonces, de nuevo, hacemos una separación entre las doctrinas que son fundamentales y que son necesarias y que son muy claras y contundentes en las Escrituras. Y hay detalles que son profundos y profundos y profundos, como cuando el hermano Norman dice hay mucha tela que cortar, está diciendo que toda una vida de estudio de las Escrituras no le va a bastar para poder sacarle el jugo a ese pasaje. No sé si ayudó en algo, Aaron, ese comentario, si hay pregunta adicional. No, de esa parte también, que me pareció que lo principal, que si se lo puede decir, el hecho de nuestra salvación, lo puedes entender desde el más pequeño hasta el más grande. Y como decías, esas cosas que no son fundamentales, como esas doctrinas que afectan a tu día a día, pero no afectan a tu salvación, claro, son bastante importantes. Pero como también muchas personas pueden tener diferentes puntos de vista acerca de ello, y me pareció bastante interesante. Sí, es súper interesante. Y... Hola. Hola. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Yo solamente comentar lo que dice Marina en Facebook. Creo que está contestada la pregunta, pero se la voy a leer para que usted le explique un poquito. ¿Será que a veces el Señor no querrá que encontremos el significado de algo? Dice ella. Personalmente, como lo mencionábamos, ¿verdad? Requiere mucho a veces esa paciencia y esa sencillez de niños, ¿verdad? Lo decía Mateo 11, 25 y 26. Dice que el Señor esconde la revelación a aquellos que creen que todos lo saben y se la revela a los que son como niños. Y cuando habla de que son como niños, habla de nuevo, la sencillez, la humildad. No tiene nada que ver con la edad, ni tampoco tiene que ver con la característica de los niños que tal vez pueden ser descuidados, sino con la característica de los niños de su sencillez y de su humildad para poder aprender y seguir aprendiendo. Por ejemplo, si hoy usted cree que todo lo sabe y que todas sus doctrinas son 100% correctas, entonces, ¿qué va a enseñarle Dios si usted ya lo sabe todo? ¿Verdad? Entonces ahí usted se está comportando como sabio. Pero si usted continuamente evalúa sus doctrinas, vaya, de verdad usted es salvo por gracia y no por obras. ¿En base a qué? Entonces ya alguien ahorita me puede decir varios versículos y decir, por esto, aquí la Biblia lo dice con claridad, ¿verdad? Dice, por gracia sois sabios, dice en Efesios. Por gracia sois sabios, perdón. Por gracia sois salvos. Entonces, vemos también en la Biblia un grupo de gente que seguía a Jesús. Vemos también de ese grupo a un grupo de apóstoles que eran sus 12, ¿verdad? A veces la Biblia menciona a los discípulos y no se está refiriendo solo a los 12, sino al grupo de gente que le seguía. Pero cuando hablaba de los 12, hablaba de un grupo mucho más cercano, el cual entendió de Dios mucho más profundamente. Pero de esos 12 habían 3 que él llamaba, y que esos 3 pudieron ver, por ejemplo, la transfiguración de Dios, de Jesús. Y eso ya habla de un nivel de intimidad del cual de los otros no pudieron gozar. Y de esos 3 había un discípulo que él llamaba el discípulo amado, el cual le reveló, por ejemplo, el libro de Apocalipsis.
Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Dios tiene favoritos. No, Él dice que no tiene favoritos y que no hay acepción de personas. Lo que sí vemos es que hay diferentes grados de cercanía y de intimidad con Dios. Y esa intimidad y esa cercanía con Dios se consigue a través de la oración. ¿Y de qué? Y del ayuno. ¿Y de qué? Y del estudio de las escrituras. ¿Y de qué? Y de las prácticas de las disciplinas espirituales. Y al final nuestra vida gira en torno a esto verdaderamente. Entonces, no diga que no comprende algo del Señor si solo escucha un sermón al domingo, un sermón a la semana, ¿verdad? Hable de que cómo usted crece en esa intimidad con Dios cuando usted continuamente está buscando su rostro, que eso es muy importante, pero definitivamente Dios es tan infinito y tan precioso que ninguno de nosotros debería de pretender que va a comprender el 100% de lo que el Señor es. Entonces, muchas gracias por esos comentarios, porque sí son de mucha bendición y enriquecen este tiempo. Sí, solo quería compartirles una parte de una canción que habla acerca de eso, ¿verdad? De la sencillez y a veces la humildad que tenemos que tener al recibir la palabra, que es lo que nos va a permitir pues ver esos grandes misterios y poder recibir la palabra, ¿verdad? De una mejor manera y para no solo llenarnos de conocimiento, sino que ponerlo por obra. Esa canción se llama Sencilla, se llama la canción. Entonces, dice la canción: dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se sienta a la mesa de los pobres, que se alegra de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Y después dice nuevamente: dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra y para avivar el pabilo que humea. Y al final pues dice: sencilla como tu mirada compasiva, ¿verdad? Como aquellas aldeas recorridas y como el amor que te llevó a dar la vida. Una hermosa canción, pero más que todo una hermosa oración. Es que quería compartirles. Gracias, mi amor. Y la verdad que nos ayuda a reflexionar un montón, ¿verdad? Y les animo a que continúen leyendo ese capítulo 11 de Mateo, del verso 25 en adelante, y quiero volverlo a traer sobre la mesa. Es que quiero que entendamos que Jesús alababa a Dios porque Él escondió estas cosas de los sabios y se las reveló a los niños. Y luego dice: sí, Padre, porque así te agradó. Y luego más adelante nosotros vemos que la revelación del Hijo dice, aquí mi Padre, nadie conoce a alguno al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y quién nos muestra aquí otra vez? Que es gracia, ¿verdad? No se trata de inteligencia, no se trata de que yo hago esto, que yo hago lo otro, se trata de la mera y pura gracia de Dios. Entonces a nosotros nos compete continuamente reconocer a Dios todos los días. La escritura dice: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Pero eso es algo que también es con el objetivo de que alguno engañado diga: a mí no me hace falta sabiduría, entonces no la voy a pedir. Es que es algo obvio que a todos nos hace falta, pero no todos la pedimos. También el Señor dice: si alguno hubiere pecado, abogado tienen el Padre, para que otro diga: la verdad es que yo no he pecado, ¿verdad? Porque el que se cree sabio, este misterio está revelado, pero el entendido, el que es como niño, dice: a mí me hace falta sabiduría. Yo he pecado, yo necesito esto de Dios. Entonces, al final, amados y amadas, todo gira en torno de su gracia y de su misericordia y de nosotros disponer nuestro corazón para recibir su palabra continuamente, ¿verdad? Y estar
convencidos de que creemos las cosas porque la Biblia así lo enseña, no porque el pastor, el hermano, el tío, el abuelo, no, la escritura, esto es lo que dice. Había más comentarios, ya hemos terminado esta noche, excepto que hubieran más comentarios. Gracias a todos por... Sí, hermano Norman. Hermano Joseph, referente a lo que planteaba la hermana que le llamó a la hermana Mina. Ajá. Yo pienso que hay cosas que Dios no nos ha revelado a nosotros, porque nuestra mente es muy finita, pero que van a ser reveladas en aquel día. Definitivamente. Definitivamente. Hay una cuestión aquí también, Joseph. No sé si esto responderá a la pregunta de la hermana también. El cristiano, a medida que va creciendo, como decía Pablo, va dejando la leche y va consumiendo cada vez una vianda más pesada. Es como el bebé, que cuando comienza de pequeño requiere leche, pero después la concentración de leche va variando a medida que el requerimiento del bebé va cambiando, porque ya lo que bebé consumía antes ya no lo satisface. Después tú ves que el bebé ya no quiere pepe, quiere después frijolito, quiere huevitos, salchichita y cosas así pesadas. Y llega al grado nuestro que ya con un poquito no nos satisface, que ya queremos una pizza, una hamburguesa y aquello va subiendo. La vida del cristiano es como la luz del día que va ascendiendo. Pero también, como tú dices, dependemos de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra de Dios, de las disciplinas espirituales, pero dependemos del Espíritu Santo, porque Pablo nos dijo, y el mismo Señor Jesús, que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos lo da a conocer a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro grado de crecimiento y, como tú dices, de nuestro grado de relación con Él. Ahora, si un cristiano no lee, no ora y pretende que Dios hable a través de él y que Dios le use, es muy difícil porque va a andar en la carne. Observa Norman, recuérdenos lo que usted decía, ¿verdad? Lo que le dijo el ángel a Daniel. ¿Por qué le reveló? ¿Por qué dice? Por la disposición de él. Dice, desde el día en que tú dispusiste en tu corazón. Dispusiste. Eso siempre me ha tocado el corazón porque veo que Dios está respondiendo a la actitud de él. Como cuando llegó como prisionero. Muchos no han reparado en el detalle, pero Daniel junto con sus amigos eran eunucos. Estaban a cargo de Arioc, el jefe de los eunucos. Entonces, este muchacho dice que desde que llegó a Babilonia dispuso en su corazón a no contaminarse. Y cuando vemos la oración de él junto al río Ide, que creo que es Daniel 10 o por ahí, el ángel fue el mismo ángel el que le dijo: Daniel, varón muy amado, desde el día en que tú dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Fíjate bien, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he sido enviado a ti. Entonces se ve que la respuesta de Dios vino en base a la actitud del corazón de él, que él quería entender y humillarse en la presencia de Dios. Y nosotros vemos que fue un varón terrible. El libro de Daniel es como leer el periódico de mañana. Sí. Yo digo a la gente, Daniel es como leer el periódico de la otra semana, sin que haya salido. No necesito, porque en Daniel está ahí, está todo. Entonces, lo que tú decías es oración, ayuno, quebrantar el corazón en la presencia de Dios, disponer el corazón para entender, humillarnos delante de Daniel. Hermana Oli, cuando decimos que era eunuco, quiere decir que ellos, todos ellos, tenían acceso también al harén que el rey Nabucodonosor tenía. Cuando usted observa en el libro de Daniel, dicen que tanto Daniel como sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron puestos a cargo del jefe de los eunucos. Y la única forma en que tendrían jóvenes dentro del palacio puestos acá, bajo cuidado del jefe de los eunucos, es que ellos también hubieran sido pasados por este proceso. El libro de Daniel no nos dice si Daniel tuvo familia o se casó, no se ve nada de eso, ni de sus tres compañeros. Muchos estudiosos de la Biblia concuerdan en este punto que podrían haber sido eunucos, porque estaban bajo la ley de los caldeos. Y aparte de eso, en el palacio estaba el harén donde había muchas mujeres y eso era pie para muchos problemas también. Pero
digamos que este no es, digamos, el punto importante acá en ese sentido, sino la actitud del corazón de este muchacho, estos 3 varones. Pero es importante el Espíritu Santo, porque Él es quien escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos lo da a conocer. Y tú lo ves en Hechos. Cuando Esteban se defiende, dicen que eran tal las palabras que él hablaba porque el Espíritu Santo hablaba a través de él que no podían resistirlo y terminaron matándolo a pedradas, porque era el Espíritu Santo que hablaba a través de él. Y Felipe, cuando habló con el eunuco, el Espíritu Santo le dijo, ve, acércate al carro. Felipe no sabía que iba. El Espíritu lo mandó. Y cuando Bernabé y Saulo y Pablo fueron apartados para el ministerio, ¿quién nos llamó? Fue el Espíritu Santo. Ellos estaban en oración, la iglesia dice, y el Espíritu les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a la que yo les voy a mandar. Y cuando ellos quisieron ir a predicar a Asia, ¿qué dice la Biblia? Varias veces el Espíritu Santo no les permitió ir a Asia. O sea, un cristiano sometido al Espíritu Santo hará lo que el Espíritu Santo le indique, actuará como el Espíritu Santo le indique, hablará lo que el Espíritu Santo le indique, pensará como el Espíritu Santo le indique, porque está sometido total y completamente bajo dominio de Dios. Pero eso solo será en la medida. Por eso a Satanás no le gusta que oremos. No le gusta que leamos la Biblia. Quiere que andemos en la carne porque sabe que andando en la carne es más fácil trabajar nuestra mente. Y como tú dices, tener esas 3 luchas que tenemos siempre. Mi yo, mi propio yo, el mundo y Satanás, que tiene el ministerio de la destrucción. Él tiene un ministerio que es acosarnos todo el tiempo. Solamente el Espíritu Santo nos puede sacar y nos puede cubrir, nos puede ministrar, nos da autoridad para hablar en nombre del Señor Jesús y muchas otras cosas que nosotros vemos en el libro de Hechos. Porque Él es quien nos escudriña a lo profundo de Dios. Y muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios y topamos en callejones sin salida, ¿qué hacemos? Acudimos a Dios o a un hermano que nos puede explicar, o Dios abre la puerta y permite que un hermano a través del Espíritu Santo usa a un hermano y nos habla y nos dice algo o nos da ánimo cuando estamos desanimados. Ese es el ministerio del Espíritu Santo y el Señor Jesús dijo, Él va a estar con ustedes para siempre. Amén. Y nos va a guiar incluso más allá de la muerte. Las disciplinas espirituales, oración, ayuno, comunión con el Espíritu Santo, que es a través del Señor Jesús, es como tenemos acceso al trono de la gracia, porque todo es por gracia, no porque merezcamos algo. Solamente. Wow, súper bien, hermano Norman. Una excelente aportación que realmente viene a sumar mucho y resumir mucho de lo que hemos estado hablando. Y yo finalmente lo único que quisiera agregar es que realmente nosotros tenemos la Biblia completa y lo está. Pero cuando nosotros imaginamos que nosotros estamos en la época de David y que tenemos la Biblia hasta el tiempo de David, digamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, vaya. Y Primera de Samuel, ya que ya estaba escribiéndose. Primero y segundo de Samuel. Hasta ahí. Y ya a ese momento, que esa era toda la Biblia que estaba revelada, ya habían profecías de Cristo y todo. El entendimiento de David solo de esos libros, por más que él estudiara, siempre iba a ser limitado. Y su entendimiento de lo que estaba por venir era demasiado limitado. Hoy que David está en la presencia del Señor, wow, él comprende mucho mejor todas estas cosas, ¿verdad? Ahora volvamos al 2021. Nosotros tenemos toda esta revelación. Wow, y preciosa, una revelación completa. Y no solo tenemos la revelación que tenía David, ahora tenemos la revelación de Cristo y todo lo que aquí está escrito. Y definitivamente tenemos mucha tela que cortar y mucho que estudiar. Aunque nos supiéramos toda la Biblia a la perfección, nos pasaría igual las mismas de David. Nos pasaría las mismas de David porque ninguno de nosotros aún ha estado en la presencia de Dios. Así que la revelación del Señor es perfecta, es preciosa, es pura, es infinita, pero para nosotros, por nuestra limitación, por nuestra humanidad, siempre, como decía la hermana Lourdes, está ese límite que se va a comprender en su totalidad cuando le veamos cara a cara y en ese momento en el que estemos en su presencia. Entonces,
definitivamente nadie va a poder saber el 100% de todo, ¿verdad? Nadie. Pero definitivamente el Señor nos ha dejado una guía demasiado preciosa, lo suficientemente perfecta, y a través de la guía del Espíritu Santo, lo suficientemente perfecta como para que no se distorsione y se haga todo tipo de doctrinas y sectas y malas enseñanzas, porque la Biblia es muy clara en eso, muy clara, que no es necesario llegar hasta ese extremo, ¿verdad? Si todos viviéramos bajo el estudio de las Escrituras y actuar conforme a lo que la Biblia enseña, verdaderamente el mundo sería muy diferente. El mundo sería muy diferente, pero lo que se ve es todo lo contrario. Yo quiero vivir de esta manera, y entonces voy a buscar los versículos que me dicen que yo puedo vivir de esta manera. O bien voy a quitar los versículos que me prohíben que yo viva de esta manera. Eso no es estudiar la Biblia. Se estudia todo. Entonces, aquí vamos a parar, ¿verdad? Gracias a todos por sus participaciones. Igual vamos a dejar un minutito, si hubiese un comentario corto, porque ya en la noche también ya nos alcanzó, pero no quisiera que alguien que tal vez tenía algún comentario se quedara sin comentar. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo vamos a aprovechar y hacer una oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de poder reunirnos delante de tu presencia y acercarnos delante de ti en esta preciosa noche para aprender más de ti. Gracias por cada comentario, por cada persona que se conectó, por cada persona que está viendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo encendiendo en nuestros corazones por gracia. Ese deseo de querer conocerte, de querer pasar más tiempo contigo, que este sea el hoy de muchos de nosotros como Daniel, que hoy sea el momento que nosotros propongamos y dispongamos en nuestro corazón entenderte, conocerte y elevar delante de ti oraciones para que nos escuches y nos reveles estas cosas, Señor, por las cuales nosotros hemos de vivir. Porque nosotros, Señor, no solo queremos llenarnos de conocimiento, sino poder aprender para aplicar todas estas cosas, para que nosotros seamos esa Biblia, Señor, que habla con nuestras acciones, con nuestras palabras, Señor, con nuestra forma de ser, de expresarnos, de compartir, de relacionarnos. Ayúdanos a poder llevar este evangelio precioso, tu evangelio, a todos, Señor. Ayúdanos a tener una verdadera devoción por leer tus escrituras y conocerte más. Dejamos el resto de esta noche en tus manos para que bendigas el sueño reparador de cada uno de mis hermanos, Señor, y de mis hermanas. En nombre de Cristo Jesús, también ponemos todos los afanes en tus benditas manos de amor. Aquí, Señor, están reunidas muchos afanes, deudas, problemas de salud, dificultades económicas, Señor, todo tipo de afanes, todo tipo de problemas, cada uno, Señor, y que nosotros desconocemos, pero tú, Señor, tan bello, tan hermoso, las conoces todas, las atiendes todas. Así que hoy nos volvemos a ti, hoy clamamos a ti, hoy pedimos perdón todos juntos por nuestros pecados y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, a meditar en ti, Señor, de día y de noche, y que estas palabras nos ayuden, Señor, que nosotros podamos aplicarlas y conocer que todo nos saldrá bien, Señor. Que podamos vivir por ellas y para ellas en el santo nombre de Cristo Jesús. Dejamos todo este tiempo y este día en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga a todos y, como dice el pastor, pueden aprovechar a encender cámaras y a despedirnos en esta maravillosa noche. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Bendiciones, iglesia. Bendiciones. Bendiciones, iglesia. Buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Nos vemos el domingo si el Señor nos los permite. Hermana Lourdes, dice Frank. Saludos, dice hermana Lourdes. Dígale. Saludos a todos, bendiciones, que descansen. Dios les bendiga. Amén, hermana Oli. Amén.